Buenas tardes, mi nombre es Lorena Díaz, soy del departamento del Baupés, soy egresada a la maestría en educación de la Javeriana y hace muy poco tuve la fortuna de sustentar mi tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana para el doctorado de Ciencias Sociales y Humanas. Hubo momentos en que creí que este momento nunca iba a llegar. Por eso cuando finalmente ocurre este momento, pues se convirtió en el momento donde pude culminar muchos años de trabajo y también la materialización de un sueño que en algún momento pues me pareció inalcanzable. Entonces esta sustentación deja de ser un trámite y se ha convertido pues en un momento muy importante de mi vida y que al principio pensé que no iba a lograr. Bueno, es importante mencionar que he tenido la fortuna de rodearme de personas brillantes que me han inspirado, ¿no? Entonces yo podía pasar horas escuchándolos y leyendo también sus trabajos y obviamente pues también aprendiendo de ellos. Entonces para mí era como de no creer tener una calificación máxima, por eso se ha convertido pues en mi vida un logro personal. Y también esta deja de ser una nota para convertirse en un tributo a esa persona que es Lorena, que es una mujer, que es docente, que es mamá, que es cuidadora, un reconocimiento pues a todas mis facetas y algo que todavía no puedo creer que haya logrado. Esa investigación nace de una inquietud central que me quedó después de haber hecho mi primera investigación en la maestría en esa misma región, ¿no? Entonces esa pregunta es cómo enseñar ciencias naturales en una región como lo es el Baupés, donde convergen hasta 27 pueblos indígenas, donde las lenguas también son diferentes y por tanto las ontologías, las epistemologías en algunos campos tiende a ser radicalmente distinta a las cosmovisiones o a las concepciones que hay en las ciencias escolares. Entonces el punto de partida se convierte entonces en identificar cuáles son esas tensiones que hacen presencia en las aulas de clase cuando un docente intenta construir un ambiente de aprendizaje donde lo escolar dialogue con los conocimientos que son propios del territorio, que pertenecen a la identidad de los pueblos indígenas del departamento del Baupés, sin que esto signifique violentar esas identidades indígenas, sino más bien se llegue a un diálogo donde nosotros podamos conocer acerca de esas cosmovisiones indígenas y a la vez podamos construir puentes donde podamos aprender de tanto los saberes escolares como los saberes que hacen parte del departamento o del Gran Resguardo del Baupés. Es importante porque más allá de lo jurídico, la interculturalidad es una herramienta para construir paz territorial. Ya como se ha demostrado anteriormente en muchas investigaciones, el conflicto armado evidenció que como la negación de las diferencias culturales ha alimentado las violencias contra los pueblos indígenas de Colombia. Frente a esto, propuestas como la educación, propuestas que nacen de sistemas educativos con propuestas interculturales o de educación propias y con educación propia que además se analizan en el documento de la tesis en conjunto con con algunos docentes del departamento demuestran que es posible generar pedagogías para que la ciencia pueda de alguna manera dialogar con los saberes que hacen presencia en el territorio, ¿no? Entonces, esto no necesariamente implica que haya un relativismo epistémico, sino que reconoce que el conocimiento es plural, no es unívoco. En ese sentido, es importante también cuestionar la idea de que solamente existe una única forma de validar y de entender el mundo. Entonces, en un país multicultural como Colombia, esta reflexión podría ser un primer paso para que la escuela deje de ser un instrumento de asimilación y se convierta en un espacio de justicia cognitiva. Se logra evidenciar la necesidad de formar docentes como mediadores ontológicos que sean capaces de navegar las tensiones que emergen en esos contextos multiculturales entre los conocimientos científicos y los saberes que hacen parte de la identidad indígena de un territorio.
También propone criterios para poder diseñar ambientes escolares que trasciendan lo folclórico, porque integra pedagogías propias de un territorio, pedagogías situadas, que hacen de los espacios para esos estudiantes mucho más interesantes, y también un espacio donde se logre el diálogo, donde no se desmoronan los saberes o conocimientos que hacen parte de este territorio, sino que se logran diálogos horizontales que pueden enriquecer tanto la identidad indígena como las articulaciones con los saberes escolares para poder generar un aprendizaje en el aula. Y también deconstruye el riesgo de violencia epistémica en la educación intercultural, ya que revela que al intentar traducir los saberes que son propios de un territorio a marcos científicos escolares tienden a reducirlos, ¿no? Y eso se convierte en violencia epistémica. Entonces, en ese sentido, un sistema educativo que no escuche, que no dialogue con los saberes que son propios de un territorio, tienden a distorsionar y también tienden a subordinar estos conocimientos. Entonces, este trabajo aporta una herramienta que es bien importante, que es a identificar que existen en el marco de los diálogos entre culturas propias y entre saberes escolares de las ciencias equivocaciones, y que estas equivocaciones son bidireccionales, así como un saber local es mal comprendido por un docente. También hay saberes que llegan a los estudiantes que pertenecen a esas culturas y que también son malentendidos. Entonces, en ese sentido, conocer cómo se dimensiona o conocer cómo se entiende un concepto desde dos culturas distintas nos da la oportunidad de generar articulaciones y diálogos que son muy interesantes en esos territorios, que nos permiten comprender diferentes dimensiones de conocimientos, prácticas y saberes que hacen presencia en esos territorios. Destaco que el acompañamiento de mi profe, la profesora Lilian, de la Facultad de Educación, pues trascendió el académico para convertirse, pues, en este caso, en un sustento vital en los momentos donde la presión, pues, por cumplir con los tiempos de la investigación, por cumplir con mi trabajo, por cumplir también con mis responsabilidades familiares, estaba fracturando gravemente mi salud mental. Entonces, estuve muchas veces a punto de abandonar este sueño, ese sueño al que quería darle cierre, ¿no? Entonces ella se convirtió en una brújula, puedo decir, por así decirlo, y en un puente que supo combinar rigurosidad científica también con humanidad radical. Ella tuve la posibilidad de que ella muchas veces en mis momentos donde más presión sentía, donde más enferma mental me sentía, escuchara mis crisis y las validara, ¿no? Validara mis dudas como parte del proceso, y sobre todo me recordó que detrás de una investigadora pues también hay una mujer con dignidad. Yo creo que este equilibrio entre exigencia y entre humanidad también fue una contención como emocional que ayudó a que esta investigación llegara a término. Entonces hoy reconozco que este logro también es suyo, sin que una persona, un docente, que lo guiara de esta manera en un proceso y que entendiera que hacer ciencia en territorios como el departamento del Baupés, y aún con todas las responsabilidades que tiene también uno dentro de su familia y también dentro de su trabajo, exige integrar no solamente lo académico, sino también lo emocional. Y sin esa combinación y sin el acompañamiento de esa profe, yo pienso que no hubiera logrado llegar a esta meta. Fue navegar la tensión entre lo creativo y entre lo interdisciplinar, entre lo creativo, lo interdisciplinar y lo cotidiano. Esto justamente porque tuve que aprender a dialogar con disciplinas ajenas a las mías, pues yo soy docente de ciencias naturales, y como la investigación es interdisciplinar, tenía que dialogar con otras disciplinas como la antropología, como los estudios críticos, como los estudios decoloniales y culturales, entre otros. Entonces, lo que exigió desarmar mis propios prejuicios académicos para entender que existen en el departamento del Baupés conceptos que se convierten en un aula de clase en disputas ontológicas. Entonces, dejan de ser contenidos escolares para convertirse en saberes que se deben tener cuidado al trabajar, porque el docente que se presencia en el departamento del Baupés es un mediador entre dos culturas que a veces, en algunos momentos, se convierten en culturas totalmente diferentes y que a veces son contradictorias. Entonces eso es muy importante.
Y también otro de los desafíos también es poder conciliar el rol de investigadora, el rol de docente, el rol de mamá y de cuidadora, poder navegar, digamos, los tiempos entre todas esas obligaciones que tiene una persona, pues también se convirtió en uno de los desafíos más importantes para poder darle término pues a esta investigación. Son varios aprendizajes, pero voy a mencionar algunos. Dentro de los aprendizajes está la humildad epistemológica. Entonces, entender que mi formación como docente de ciencias naturales no es la única forma de comprender y de entender el mundo, ¿no? Sino que existen regiones como el Gran Resguardo del Vaupés, donde es una región tan rica étnicamente, donde se hablan muchas lenguas. También existen diferencias ontológicas radicales cuando uno quiere hablar de ciencias naturales escolares, ¿no? Entonces existen categorías conceptuales como ser vivo, categorías conceptuales como sonido, que son diferentes o se comprenden de formas diferentes en regiones como el departamento del Vaupés, que fueron uno de los hallazgos principales que presenta el documento de tesis. También otro aprendizaje es que en el departamento del Vaupés la resistencia como pedagogía no es solamente un método, sino que también es una forma de darle continuidad a las identidades que todavía existen en el departamento del Vaupés y que se resisten a desaparecer. Entonces, en ese sentido, rituales como el Yurupari, como los calendarios cosmoecológicos y como muchos otros saberes que hacen presencia en este territorio, se defienden no solamente como saberes propios, sino también como un derecho a existir frente a un sistema educativo que históricamente en el mundo ha sido una herramienta de homogeneización. Y también otro aprendizaje es la investigación como compromiso corporal. Entonces aprendí a trabajar en contextos de diversidad radical que exige poner mucha atención a aquello que están diciendo pues quienes participan en la investigación, no solamente desde mis marcos comprensivos, sino desde las comprensiones que existen dentro del territorio. Les puedo decir que abracen la incomodidad como un acto revolucionario, ¿no? Porque justamente son estos momentos donde más van a aprender sobre esos territorios. La verdadera interculturalidad no es incluir anécdotas de estos pueblos indígenas, sino cuestionar las jerarquías en esos territorios de quienes deciden qué es lo que vale dentro de esos territorios. También asumir que el aula en el Gran Resguardo del Vaupés o en territorios donde hay pluriversidad son territorios en disputas epistémicas, pero también son espacios de creación colectiva. Entonces no se trata de métodos, sino se trata de pueblos indígenas que buscan de alguna manera a exigir su derecho a existir dentro de sus marcos propios de conocimiento, de saberes y de prácticas. Sueño que más personas que hacen parte del departamento del Vaupés puedan dar a conocer toda la riqueza que existe en el territorio, ¿no? Que se convierta el departamento del Vaupés en uno de los lugares donde la academia también pueda aprender. Esa investigación, como muchas otras que han aportado a las comprensiones de por qué el departamento del Vaupés dentro de un sistema educativo como el que existe en Colombia, aparecemos en las pruebas de conocimiento en los últimos lugares y que también ha sido parte de los planes de desarrollo como poder de alguna manera darle solución a esta problemática, ¿no? Comprender que en el departamento del Vaupés los conocimientos que evalúa un sistema educativo como el colombiano no siempre coincide con los conocimientos y con los saberes que hacen presencia en esos territorios. Sueño con que muchísimas personas que viven en el departamento del Vaupés y que conocen su cultura puedan llegar a universidades como la Javeriana, a encontrarse como docentes, como mi directora de tesis, a conocer compañeros como los que puedo conocer en la maestría, como los que pude conocer en el doctorado, puedan de alguna manera enriquecer y de alguna manera también fortalecer todos esos grandes conocimientos y esas apuestas educativas que existen en el departamento, no solamente en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales. Entonces, eso sería muy importante, no solamente para mí como investigadora, sino también pienso de alguna manera para el territorio.